desde la derecha, mucho desde la derecha, para estigmatizar posiciones que se asumen de izquierda o que se consideran progres o que se consideran woke, pero es un término mucho antes, porque lo del woke es más reciente, lo del wokeismo y el woke, pero tiene que ver como con lo mismo. Entonces, digamos que el origen del término de la palabra es un origen que está condicionado por estas marcaciones desde la derecha en escenarios como España o como Argentina. En Colombia yo no había escuchado el término de buenismo de ninguna manera, es algo que es mucho más reciente. Ahora, con unos colegas, con esta Lía Ferrero y con Axel Rojas, mi marido, estamos planteando una revista, un número especial de Tabula Rasa. Ya cerró la convocatoria, estamos en la última fase. Entonces lo que les voy a compartir ahorita del buenismo es una elaboración que hemos hecho colectivamente con Lía y con Axel sobre cómo entender esto del buenismo, ya desmarcando el término, digamos, de esa estigmatización de la derecha y pensando ese término no solamente qué nos puede invitar a pensar, sino también qué dice de la derecha, porque el hecho de que lo hayan planteado estas derechas emergentes o estas nuevas derechas no es gratuito que haya surgido, y hacia allá voy a elaborar al final los planteamientos, van a ver que hacia allá voy. Entonces, ¿qué es el buenismo? Nosotros hemos pensado que hay como tres grandes dimensiones o aspectos que están vinculados con el buenismo. El primero, pues, es un asunto que es obvio, pero a la vez amerita ser desempacado, es estar del lado de los buenos. Estar del lado de los buenos. El buenismo es estar del lado de los buenos. Ahora, ¿quiénes son los buenos? Porque eso no es tampoco tan obvio, y no todos son igualmente buenos. Hay unos buenos que son más buenos que los otros y son como ejemplares o paradigmáticamente buenos. Entonces, digamos que lo de la industria humanitaria, que tiene que ver también con el buenismo. Entonces, hay una serie de sujetos que son constituidos en ese lugar de los buenos. Hagamos un pequeño listado acá. Digamos que hay unos sujetos buenos por el lado de lo étnico, que están los indígenas, por supuesto, los pueblos indígenas o los pueblos originarios, son uno de esos buenos. También están pues los afrodescendientes o los negros, que son pensados aquí muy en clave de la indianidad. O sea, esta negridad es pensada como tradicional, comunitaria, colectiva. O sea, no es un asunto de las experiencias de la gente negra, urbana, caleña o cartagenera o de clase media, sino que es como un imaginario de lo negro muy particular, y también un imaginario de lo indígena muy particular, porque no es Carlos Acaramijoy el que encaja en esta noción de comunidades indígenas. Incluso desde esta lógica, pues cómo puede haber un indígena que no sea pobre y que no viva por allá en la selva, que no esté, entonces es ese punto, digamos, de estos sujetos. Hay un sujeto, unos buenos que tienen que ver con el género, por supuesto las mujeres, obviamente las mujeres hacen parte de ese sujeto de lo bueno, son cuidadoras, son la resistencia, detrás de ellas está toda la posibilidad del tejido social, son madres, están más vinculadas. Aquí incluso hay una relación, estos están más vinculados con el asunto de la naturaleza, la armonía, todas esas cosas. También dentro de estos sujetos están las sexualidades no normativas. Están pues todas estas expresiones LGBTQ y más,
o todo el asunto, digamos, de la problematización de la heteronormatividad. Entonces, los buenos están étnicos, género, y hay otros buenos, sobre todo en el contexto colombiano, porque esto de quiénes son los buenos hace parte mucho de las formaciones nacionales. En Argentina la cosa funciona de una manera distinta a como funciona en México, a como funciona en Colombia, y también dentro de los buenos en Colombia, estos son maravillosos, las víctimas. El régimen de victimidad y toda esta cosa de las víctimas son simple y llanamente bondad. Entonces, estar del lado de los buenos es estar del lado de los indígenas, de los afrodescendientes, de las mujeres, de aquellos sexualidades no normativas y de las víctimas. Todo esto en términos de una idealización, porque estos sujetos no son los sujetos, digamos, las personas de carne y hueso realmente existentes en su complejidad y en su heterogeneidad, sino son imaginaciones idealizadas y romantizadas de lo que es la indianidad, de lo que es la negridad, de lo que son las mujeres. Ahí no está Margaret Thatcher, ahí no está Paloma, no, ahí están las mujeres que tejen, las de la paz, las mujeres cuidadoras, toda esa parte. Entonces, ese es un primer elemento. Un segundo elemento del buenismo es que hay una especie de paternalismo cuando el buenismo se ejerce desde afuera, desde una exterioridad, o un asunto de una autocelebratoria que implica esta especie de concesión o de clausura en términos de cualquier crítica o problematización. Entonces, aquí en el buenismo es muy importante pensar que en general hay unas relaciones verticales de los buenos o de aquellos que están con los buenos, y esos buenos están en una condición de desigualdad. Por eso ambos se expresan como una condescendencia. Hay una condescendencia con esos sujetos que son los buenos, y esa condescendencia se expresa como una clausura de la crítica, una clausura de cualquier tipo de problematización, una clausura de cualquier tipo de interrogación. Simplemente, para decirlo en unos términos que son muy claros, comité de aplausos. El buenismo y quienes son buenistas son comité de aplausos de los sujetos buenos, porque los sujetos buenos están idealizados, romantizados de tal manera que no hay ninguna posibilidad, ninguna capacidad, ningún lugar para la problematización, la crítica. Lo que veíamos ahorita con Zuleta del elogio de la dificultad es precisamente lo que moviliza ese buenismo. Entonces, digamos que aquí hay una especie de clausura de la crítica o de la problematización o del cuestionamiento. Simplemente hay un comité de aplausos. Y es muy importante pensar que el buenismo tiene una posición en exterioridad, cuando por ejemplo los guaycitos están haciendo un ejercicio de buenismo con las poblaciones negras, o también hay gente afro o negra que está planteada en esta lógica del buenismo, de la autocelebratoria, y todos los negros son buenos, y si no son buenos, entonces hay algo que no funciona. Entonces Polo y ¿cómo así negro? ¿Y cómo así que de derecha? Si todos los negros somos buenos, y todos los negros somos prácticas tradicionales de producción, y todos tenemos esta relación armónica con la naturaleza, y somos pueblos étnicos, y los pueblos étnicos son... Entonces, ahí hay esta doble inscripción. Y esto es muy importante porque en general, y esto lo conversaba ahorita con Gustavo, en general esta posición se alimenta o se posiciona desde ausencia de trabajo de campo, de ausencia de investigación seria. Es gente que se encuentra con representantes que hablan a nombre de en hoteles 5 estrellas o 4 estrellas,
o en congresos así, donde la gente va disfrazada de africanos, y entonces esa es gente que no hace trabajo de campo, es gente que el Tumaco por allá no van, y si van, llegan por la mañana, están un ratico y por la tarde se vuelven, o están en el Morro y se quedan en los hoteles, o en Buenaventura se quedan en este hotel. ¿Cómo es que es ese hotel? La estación, o sea, y se mueven con cierta gente y en ciertos planos. Entonces digamos que hay una ausencia de un trabajo de campo o de un trabajo de archivo que pueda heterogeneizar, complejizar, entender en su contrariedad lo que significan estos sujetos. Y hay un tercer elemento del buenismo que es un etos. Yo eso lo he llamado parweicismo, el parwei. La gente del parwei es gente que se porta bien, que no discute, a no ser que sea así bien bonito. Es un asunto incluso de posición de clase social, de nada del conflicto, nada de la discusión, nada de lo que implique problematizar el mundo. No, es un asunto de una etiqueta de la conversación, de una etiqueta de las palmaditas en la espalda, por aquí, por allá, y es un ejercicio más de auto reconocimiento y de reconocimiento de los otros, porque el buenismo lo que hace es ejercer una especie de reconocimiento de unos personajes que hablan a nombre de, y por otro lado el reconocimiento de aquellos que hablan sobre nosotros, que son los sujetos adecuados. Entonces aquí hay un etos que implica unas prácticas que son muy liberales, son muy enclasadas, están muy vinculadas con estas concepciones parweiceras del universo. Entonces digamos que el buenismo puede ser pensado en estas tres dimensiones o estos tres aspectos, y lo importante es que el buenismo se entiende como la contracara o como un lado del otro lado, que es precisamente el de las nuevas derechas. ¿Qué son las nuevas derechas? Uno de los ejes fundamentales de las nuevas derechas es lo que ellos llaman la batalla cultural. Y la batalla cultural precisamente está reaccionando a esta elaboración que está muy vinculada a lo que podemos decir como la corrección política. Desde las nuevas derechas son leídas como un asunto de una disputa cultural con respecto a la familia, con respecto a los niños, con respecto a la sexualidad, con respecto a la civilización occidental. Entonces, digamos, lo importante es que este buenismo es la contracara a un lado, y el otro lado es la expresión o la posición de las nuevas derechas o de las derechas emergentes, que se afincan fundamentalmente en toda la discusión de la batalla cultural o de las disputas culturales. ¿Qué son esas disputas culturales? Tienen que ver precisamente con lo que ellos llaman ideología de género. ¿Qué es la ideología de género? Es precisamente disputar esta idea de que existen géneros que no son simplemente biológicos, o la idea de la naturalidad de la familia, y la familia que entienden es la familia patriarcocentrada de mamá, hijo, mamá, papá, hijo, papá, mamá, hijos y esas cosas. Tiene mucho que ver con lo que para ellos es el cuestionamiento de los valores occidentales, y para ellos valores occidentales son precisamente la religión, el catolicismo, todo eso que está, el cristianismo que está ahí en juego. Entonces, digamos, bueno, y hay un relato muy fuerte en esto de la batalla cultural con respecto a lo de las víctimas. Pues no es gratuito que desde la derecha, aquí o en Argentina, en Argentina se habla de la historia completa, o aquí de que es mentiras esas cifras, y que aquí
Entonces es un relato también que está en contra. Entonces lo que yo quiero plantear es que hay que entender el buenismo como una expresión de algo más grande y más grueso, donde las derechas emergentes son también otra cara. Entonces el buenismo y las derechas, o las nuevas derechas, lo que nos están hablando es de las transformaciones de las subjetividades políticas y de la forma de la política, donde asuntos como la espiritualidad, como la individualidad, como la cultura, entendiéndola como un campo de disputa, emergen y son centrales. Entonces, ahora, cuando hablamos del buenismo, no es una descalificación. Lo que hay en juego es entender cómo se instauran y se potencian ciertas sensibilidades. Y cómo, por ejemplo, es muy relevante para ciertos contextos, en ciertos momentos, la adecuación lingüística, la adecuación en relacionarse con otros. Que en la foto esté el negro y el indio que tenga la pluma. O sea, es un asunto también de posicionamientos en términos de escenificación. No sé, ¿qué ibas a...? Pienso que eso que usted acaba como de contarnos es, o sea, el buenismo, yo supongo que es un sinónimo de lo woke, ¿no? Del woke, ¿sí? Y eso que está en boca de, que hace cosas que están casi como la principal bandera de Donald Trump, de los Musk. O sea, el woke es como su principal bandera, ¿no? Y esa disputa entre el woke y las nuevas derechas, eso es como una cosa ya neurálgica y es como la batalla, de verdad es una batalla, yo pienso que de la próxima década. Y me parece curioso eso del lo woke. Acá nosotros le decimos la ideología de género, porque pienso que en primer lugar es como algo que es, o sea, se sustenta en una falsedad muy manifiesta, y no solo por decir, es que esa gente dice puras mentiras, pero el ejemplo es cuando lo del plebiscito, que dijeron que iban a volver a los niños homosexuales, y al otro día salió el jefe de la campaña, pues probablemente estaba borracho, a decir que los mandamos a votar borrachos. Sí, sí, o sea, lo dijo así ya, pero ya que ya y la gente, por ejemplo, en Estados Unidos genuinamente cree que hay una campaña cultural de la izquierda internacional por volver a los niños travestis, ¿sí? Y eso, o sea, realmente no, o sea, las agendas internacionales son otras, no creo que sea eso. Claro, pero es muy relevante lo que dices aquí, y quiero como entrar a clarificar varias cosas. Primero, recuerden que desde la derecha se ha planteado, o desde las derechas emergentes o las nuevas derechas, se ha planteado el asunto de lo políticamente correcto como un asunto de ridiculización de lo que está detrás de muchas disputas y luchas, digamos, progres, o desde los sectores subalternizados y marginalizados que no habían sido como referentes o centrales en las disputas políticas. Entonces, lo políticamente correcto es algo que está mucho antes de lo woke, ¿cierto? Y lo woke es un término que emerge hace relativamente muy poco, y empieza a hablarse del wokeismo. Entonces, lo que quiero primero decir es que la idea de lo woke y del wokeismo es como una forma mucho más reciente de las nuevas derechas de entrar en disputa con lo que ellos piensan que son cuestiones ridículas, o cuestiones sin sentido, o cuestiones absolutamente desfasadas. Y desde los intelectuales orgánicos de la nueva derecha, como Agustín Laje, o desde posiciones políticas como la de Trump o la de Milei, se buscan unos ejemplos muy particulares como para descartar o ridiculizar o desmontar este tipo de asuntos. Entonces, esto tiene que ver, el buenismo tiene que ver con eso. Ahora, lo que yo estoy tratando de plantear es que el buenismo puede ser una categoría analítica para entender las transformaciones de las sensibilidades y las subjetividades políticas, que tienen que ver no solamente con eso que podríamos denominar el progresismo y algunas izquierdas, sino también con la emergencia de las derechas o de las nuevas derechas.
O sea, el hecho de que la nueva derecha o las nuevas derechas se planteen el asunto de la noción del marxismo cultural, que es una invención, o sea, el hecho de que el marxismo abandonó la lucha de clases y ahora entonces está con las identidades y el asunto del género, es un relato que produce la derecha para producir una angustia de que hegemónicamente el marxismo cultural se ha tomado las universidades, se ha tomado los medios, se ha tomado la imaginación social y ellos se plantean como los rebeldes. Esto es un trabajo muy bello se me escapa el nombre de este loco argentino, de cómo se presentan estas nuevas derechas o estas derechas emergentes como los rebeldes y cómo se plantea y cómo se logra que muchos jóvenes se identifiquen con esta rebeldía frente a la hegemonía del marxismo cultural que impone el wokismo, que impone lo políticamente correcto. Entonces, lo que quiero decir es que detrás de todas estas discusiones, yo creo que hay algo que nos está diciendo de lo que está pasando en términos de la política y de las subjetividades políticas en el mundo. Ahora, yo creo que el concepto de buenismo nos sirve para entender las prácticas de una academia o del mundo ONGero que se han posicionado fundamentalmente como comité de aplausos. Y es, pienso yo, una academia y un mundo ONGero que tiene muy poquito de trabajo académico o de trabajo de investigación, porque simple y llanamente reproducen una serie de lugares comunes y una serie de banalidades sobre lo que el mundo supuestamente es. Y yo creo que antes que hacerle, antes que apuntalar y promover las luchas y las disputas de este mundo, lo que hacen es sedimentar una serie de caricaturizaciones, de estereotipaciones, de lecturas facilistas para contrastar lo que nos planteaba Zuleta ahorita que discutíamos. Entonces sí, la disputa y la subjetividad política hoy pasa por la configuración de unas sensibilidades y de unos posicionamientos en clausura. En clausura con respecto a unos sujetos que se asumen como buenos, romantizados, idealizados, o en clausura desde unas posiciones que se asumen como rebeldía, cuestionamiento a esta hegemonía wokista o a esta hegemonía del marxismo cultural. Pues creo que hay algo ahí hay una cosa para pensar en serio, y Estudios de Paz está, gústele o no, metido en toda esta elaboración. O sea, ¿cómo leer el informe de la Comisión de la Verdad por fuera de estas nociones de víctima, y víctima como bondad y como un lugar de reivindicación absoluta, o cómo pensar el asunto de esta idea de la violencia, de la cultura de la violencia o de los violentos que discutíamos esta mañana? Entonces sí, estamos en un mundo donde la política y lo político están operando en unas estructuras del sentir, están operando en unos paisajes emocionales, para usar el concepto de Rosberg, donde las sensibilidades y las posicionalidades pasan por esta idea de unos buenos o unas causas rebeldes frente a esta hegemonía de los buenos o de lo políticamente correcto, de la corrección política. O sea, la derecha, las derechas en plural, se posicionan como una defensa, una lucha contra la imposición autoritaria de la corrección política. Se posicionan como una defensa y una lucha contra las clausuras del pensamiento que introduce el wokismo. Entonces creo que eso es lo que invita a pensar
el concepto de buenismo, hasta dónde esta noción de progresistas, esta noción de izquierdas está siendo producida, disputada, configurada en este entramado de sentidos. Eso sería lo del buenismo. Entonces,